y después vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Unos segundos más. Gloria a Dios. Entonces dan gloria a Dios en este día. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. Amén. Ese es uno de los motivos y las razones por el cual estamos aquí, para darle gloria a nuestro Dios. En su casa, amén. Sabemos que es casa de Dios y solamente venimos a cumplir la asignación, ¿sí? Que se nos ha asignado a nosotros a este ministerio. ¿Amén? Ustedes son parte de este ministerio, tenemos una asignación y hoy estamos cumpliendo con esa asignación, ¿sí? Y yo, mientras nosotros estábamos adorando a Dios, yo recordaba, dije yo, cómo es Dios, que hace tiempo nos llamó y había dicho que había un llamado, había un ministerio que cumplir. Entonces, ha sido años desde que Dios habló esa palabra o dio esa profecía para nosotros, se podría decir de esa manera, porque sabemos que estaba hablando Dios y uno decía, sí le creímos a Dios, tampoco no pensamos, no porque Dios, pero era el principio y no sabíamos cómo, dónde, cuándo, ni a qué horas, y que íbamos a estar en este lugar tampoco sabíamos. Entonces, pero en el transcurso de todo eso, pues Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y estamos hasta el día de hoy, seguimos cumpliendo esa asignación que Él nos ha hablado o nos ha pedido que lo llevemos a cabo aquí en la tierra. No ha sido fácil, ¿sí? Desde el comienzo no ha sido fácil, es un proceso en Dios, pero puedes ver los desafíos, pero también puedes ver al final de todo también que Dios siempre obra a favor tuyo, y no solamente nosotros como ministerio, también nosotros como personas. Entonces Dios, al final de todo, Dios siempre va a obrar, Dios siempre se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo creemos eso y esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza y esa es nuestra convicción, que aún en medio de desafíos, aún en medio de problemas, circunstancias, esa sigue siendo nuestra fe y cumpliendo asignación en Dios. Y la asignación no la ha dado el hombre, no la ha dado Dios, ¿sí? Estamos convencidos de eso, de que lo hacemos por Dios y no por el hombre, ¿sí? Esa asignación ha venido de parte de Dios y no solamente y no por el hombre. Tenemos nuestras coberturas de gloria a Dios por eso, porque de una u otra manera bendicen nuestras vidas, bendicen el ministerio y también bendicen a usted el hecho de que ellos están orando por nosotros, también bendecimos a ellos. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, es bueno quedar lo que Isaías 55:11 nos habla, pero dice aquí el lema que pusimos es implantando el amor redentor de Dios en el corazón del ser humano a través de la palabra de Dios. Eso es también lo que creemos, y no solamente en nuestra mente, lo estamos creyendo en nuestro corazón. Y sé que ha dado fruto y sé que se ha manifestado, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Así va a ser mi palabra que sale de la boca de Dios, jamás va a volver vacía hasta que cumple el plan y el propósito para el cual Dios le envía. Se alegra por eso, alégrese, porque en verdad es lo que Dios hace, es lo que Dios obra a través de su palabra, a través de su escritura. Y hoy, de igual manera, vamos a estudiar las escrituras o vamos a predicar la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra va a hacer un efecto en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Yo creo que estamos listos todos. Estamos también orando para que la palabra de Dios, que no nos paremos también nomás así y estar hablando aquí, estar hablando solamente por estar hablando, sino que queremos o deseamos que Dios hable en nuestras vidas, que Dios bendiga nuestras vidas. Amén, porque ese es también el plan y el propósito de Dios, que Él
hable a través de cada palabra que hablamos, cada palabra que predicamos y que Dios sea glorificado, ¿no? Eso es lo que creemos también. Creemos en esta tarde que así va a ser. Y voy a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a hacer, ya el hermano Leo oró al principio, pero vamos a hacer una oración por la palabra, por el mensaje, y que sea Dios hablando a través de mí, ¿sí? Que sea en su modo, ¿sí? En el modo de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, ¿sí? Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, honramos tu palabra, honramos al Espíritu Santo que está con nosotros. Permítanos hablar tu palabra como lo hemos orado, y gracias por las vidas, los corazones que hoy han llegado a tu casa, y que la palabra de Dios se pueda recibir con gozo, con alegría, y que nada estorbe, Señor, para recibir tu palabra divina, Señor, y todo lo que sea hablada en la voluntad del hombre, hemos declarado que no prospere, Señor, que no prospere solamente tu palabra que edifica. Ayúdanos en tu Espíritu Santo para que así sea, y concédenos éxito en esta tarde al hablar tu palabra, y que esta palabra lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús, así lo pedimos al Padre. Amén. Todos dicen amén. Amén. Decimos amén a la palabra de Dios. Con silencio todo, pero también Dios se mueve en todos los tiempos, ¿sí? Dios se mueve en todos los tiempos, así que Dios está aquí con nosotros. Amén. Vamos a hablar de la palabra de Dios, y el tema que yo le puse aquí es así le puse, menos de mí, más de ti. Dígale al que está ahí a su lado, menos de mí, más de ti, Cristo Jesús. Más de Jesucristo, amén. Menos de mí, más de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos con la palabra, ese es el tema, y comenzamos con la palabra en el versículo, solamente el primer versículo que nos lo voy a leer al principio, dice Juan 3:30. A Él le es preciso crecer. ¿A quién? A Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesús. Pero a mí menguar. Una vez más se lo repito, es Juan 3:30. Dice la Escritura, a Él, ¿quién? A Cristo Jesús, le es preciso crecer, pero a mí menguar. ¿Quién? ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista habló estas palabras. Aunque Juan el Bautista vino como profeta de Dios, ¿sí? Todos sabemos que él vino a preparar el camino, porque después venía, ¿quién? Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y dice que hubo una discusión ahí entre los discípulos de Juan, porque había gente que estaba siguiendo a Juan, que ya estaba creyendo en la purificación, en el perdón de pecados, en la purificación de los pecados. Porque Juan ya venía anunciando, incluso Juan estaba bautizando también, pero dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos. Entonces los judíos vinieron a Juan. A Juan vinieron los judíos, y pues ¿qué estaba pasando? Pero Juan no se puso como Cristo Jesús. Juan no tomó la posición de él, de Cristo Jesús, porque Juan sabía que Jesús venía detrás de él. Y Juan ya les había dicho también a ellos que él no era el Mesías, que él no era el Salvador, que había otro más grande que él. ¿Qué fue lo que hizo Juan ahí? Menguó, aunque era un profeta de Dios, enviado por Dios a preparar el camino. Pero Juan
menguó en ese momento. Juan menguó en ese momento. Y de eso vamos a estar hablando un poco. Les comparto esto para que entendamos un poco a quién dijo esas palabras, porque es importante que también veamos en qué tiempo se habló, en qué época se habló y a quién se le estaba hablando. Ahora ya estamos en otra época, otros tiempos. El día de hoy estamos en otras temporadas. Es diferente lo que se vivió antes y lo que se vive hoy, pero aún la palabra o las palabras que se hablaron, las palabras que se dijeron por medio de Juan o lo que vemos en las Escrituras, todo acerca de Jesús, todo acerca de Juan, nos van a edificar, nos van a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que la palabra ya sabemos que es la misma de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Ahora, con esto que les acabo de hablar, ¿cuántos de nosotros deseamos menguar, o en otras palabras, disminuir para que Cristo crezca en nosotros? No me respondan, pero ¿cuántos de nosotros deseamos? Porque debe de haber un deseo de nosotros hacernos disminuir, era la otra palabra, menguar o disminuir, hacernos menos, para que nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, crezca en nosotros, ¿sí? En el carácter de Cristo. Estamos en un nivel quizás no muy, quién sabe en qué nivel se encuentre usted en el carácter de Cristo, o yo, usted, ¿verdad? No, cada quien nos ponemos a analizar y decir en qué nivel estoy yo en el carácter de Cristo. No es Cristo ni yo soy Cristo, pero Él dice que el carácter de Él se tiene que estar formando en nosotros, y es por eso que nos dio todas las enseñanzas. Entonces, si nos ponemos a pensar, quizás estemos, no sé en qué nivel estemos, pero lo importante es entender y comprender que podemos ir a otro nivel, ¿sí? Que no nos podemos quedar en un nivel solamente hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos a poner a su presencia. Que sea un milímetro nada más, no, sino que ese milímetro quizás se hagan 5 milímetros, como sea, pero que crezcamos en el carácter de Cristo Jesús. Yo creo que si hay gente que se convierte sin juzgar a nadie y que quizás siempre se queda igual, nunca creció en el carácter de Cristo. Y sí están en la iglesia, pero el propósito de Dios es que a través de Cristo también crezcamos, que menguemos, ¿sí? Porque somos discípulos de Jesús, somos seguidores estamos bajo su señorío. ¿De quién? De Cristo Jesús. Entonces el deseo de Él, nos dijo cuántas cosas quisiéramos. Es muy difícil, ¿verdad? A veces poder poner en práctica todo lo que Jesús nos enseñó o habló en la Biblia o dijo que hiciéramos, o a cuántos se les hace fácil. A veces es difícil, pero debe de haber un deseo también en nosotros, en nuestra propia persona, de igual para que Él crezca. Ahora, a lo largo de nuestro caminar por Cristo Jesús, ¿cuántos hemos permitido que Él crezca y nosotros menguemos? A lo largo que has caminado con Jesús, es para que pienses un poquito, ¿cuánto has dejado que Cristo Jesús, desde que te convertiste, si quieres ponerle desde que te bautizaste, o desde que te comprometiste bien con Dios, ¿cuánto le has permitido que Él crezca y que tú mengues? O que te hagas más. Obviamente no nos podemos comparar con Él. Pero el punto es aquí, ¿cuánto le hemos permitido? ¿O nos hemos opuesto al cambio, a la transformación? ¿Cuánto? Yo creo que sí es importante
es importante y analicemos, ¿verdad? Porque de eso se trata, yo creo que también el Evangelio de nuestro Señor, venir a la iglesia, de eso se trata también de que Cristo Jesús se ha formado en nosotros. Más. No sé cuánto le hemos permitido, sí, pero es bueno pensar porque dijo al otro día un pastor, digo, hagan las cosas ahorita porque los años se están yendo muy rápido y ya no va a haber chance después. Pero qué bonito es que entendiéramos que Cristo Jesús se siga formando en nosotros, porque si no de otra manera ya estamos conformes, nos volvimos conformistas en, sí está bien, sí ya está bien. ¿Para qué tanta exigencia? No es exigencia, Dios solamente quiere trabajar a través de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuántos saben que Dios no exige? Levante su mano. Dios no nos exige nada. Nada nos exige Dios. Él lo único que quiere corazones comprometidos con Él. Punto. No te va a exigir nada. Te dice, aquí yo pongo delante de ti todo. Escoge tú, decide tú qué haces. Ya nosotros decidimos pues, qué vamos a hacer y hay un fruto, ¿sí? Pero creo que queremos creer que estamos creciendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No me conteste, solamente piense en su mente si usted ha estado permanentemente creciendo en Cristo Jesús, o el carácter de Cristo, o le ha permitido a Él que lo siga formando, porque eso es lo que pasa, que Él nos está formando. Entonces, es necesario que nosotros menguemos o disminuyamos, pero que Él crezca. Jesús. Es necesario, dice que el grano caiga a tierra, muera y dé fruto. Pero me voy a morir, no, pero es necesario caer, morir a nuestro yo y que Él crezca. Se ve como, ¿cómo lo puedo decir? Pues que, ¿cómo se puede decir esta palabra? A ver. Se me fue la palabra, pero ahorita la encontramos. Pero sí es necesario igual que Él crezca. Ahora, entrando al punto número 1, ¿qué nos estorba para que no menguemos? Repito una vez más, ¿qué nos estorba para que no menguemos? ¿Usted cree que hay cosas que nos estorban para que no menguemos? Sí las hay. Y muchas. Y a lo mejor probablemente va a hacer una lista y va a decir, tengo que menguar o estoy bien. Pero pregúntese y analice qué nos estorba para que no menguemos. Pastor, yo sí vengo, yo estoy bien, yo oro, yo ayudo, yo acá, yo todo esto. Pero ¿qué nos estorba para que no menguemos? Y le puse aquí yo algunas cosas que yo analizaba, pensé, estudiaba, y orándole a Dios, y cosas de la vida, sí, porque vamos a hablar cosas de la vida, no son cosas de la vida, estamos en un mundo, somos carne, somos hueso, somos personas, somos humanos, pero ¿qué nos puede estorbar para que no menguemos? Ahí les va una de las cosas, yo le puse aquí,
la escasez espiritual. Todos significan lo que es escasez. Pero hablando de lo espiritual, la escasez espiritual es uno de los obstáculos que no nos va a permitir que menguemos nosotros. Porque ahí no está gobernando ¿quién? Dios. ¿Por qué está Dios ahí? Dios va a estar siempre. Dios va a estar siempre con nosotros. Pero a veces estamos escasos espiritualmente. A veces quizás va a haber una temporada que usted pudiera pasar por una escasez espiritual quizás. Pero la escasez no viene así nomás. Entonces, esa es una de las cosas, la escasez espiritual. Y la escasez espiritual, yo le puse ahí, lo podemos poner como igual a la falta o búsqueda de Dios. Cuando no buscamos de Dios, estamos buscándole constantemente, vamos a decir, constantemente, genuinamente, ¿sí? Porque también se ocupa no nomás buscarle a Dios y leer la Biblia y ya, pues sabe que le habló Dios, pero la leí. También Dios no lo va a tomar y no lo va a tomar, va a decir, amigos, está. Pero qué tal que si nosotros leemos la palabra de Dios y buscamos esa búsqueda para con Dios, ahí vamos a menguar. No, yo puedo menguar si leo la palabra o no leo la palabra, o si no, yo puedo menguar ahora que yo quiera. Tacha, no podemos. ¿Por qué? Porque la carne no nos permite. La carne no nos permite porque somos carne y hueso. Entonces, sí, eso es una de las cosas. La segunda cosa, muchas de las veces cuando lo que no nos permite a nosotros menguar también es que Dios no es nuestra prioridad. Una vez más lo repito, que Dios no es nuestra prioridad, que hay otras prioridades antes que Dios. Y eso no nos permite menguar en los cosas de Cristo Jesús. Porque hay otras cosas de por medio que son más importantes que crecer en el carácter de Cristo. Pero cuando es lo contrario, obviamente que el carácter de Cristo se va a ir formando. ¿Sí? Esa es la segunda cosa. Entonces, que Dios no sea nuestra prioridad. Obviamente hay muchas cosas que uno tiene que hacer, pero en medio de todo, en el mundo que vivimos, creo que nuestra prioridad es Dios. Y que Dios nos ayude y que así sea, ¿sí? Que así sea, que aún en medio de todo lo que se vive hoy, o las circunstancias, que Dios siga siendo tu prioridad, ¿sí? Que Dios siga siendo nuestra prioridad. La tercera cosa, él dice aquí, el no aceptar cuando estamos pecando contra Dios. Eso nos detiene también a no menguar, porque el pecado nos endurece. El pecado nos endurece. El pecado nos puede decir, estás bien. Satanás nos puede mentir, estás bien. Un pecadito no. Pero esos son obstáculos que no nos permiten menguar en nuestra persona para que Cristo sea formado más de nosotros. Y nunca vamos a llegar a su nivel. Jamás vamos a llegar a su nivel porque Él es Dios, es Cristo Jesús. Pero sí podemos alcanzar una madurez, sí podemos alcanzar un crecimiento espiritual o más maduro en Cristo Jesús. Sí lo podemos. Sí lo podemos. Entonces, es bueno aceptar. Dice la Biblia que sí todos pecamos y todo eso, pero el problema es que no acepta
el pecado, y eso nos estorba o nos puede estorbar para no crecer. Hay mucha gente que vive con pecado y ya Dios ha dicho, arrepiéntete, eso no me agrada, eso no me gusta. Pero la gente por años ha cargado y sigue, y sigue, y sigue en ese mismo pecado. ¿Lo ha consumido Dios? No, por su gracia y misericordia. Pero no le está permitiendo que Cristo Jesús crezca en la persona. Y podría decir uno, no es necesario. Yo creo que sí es necesario que Cristo Jesús siga creciendo en carácter en cada uno de nosotros, porque eso va a ser una bendición para las demás personas. En cada uno tome su responsabilidad, ¿verdad? Para que crezcamos, porque queremos, no porque se nos obliga, sino porque queremos, deseamos crecer en Cristo Jesús. Entonces el pecado nos va a estorbar, va a ser un obstáculo. Pecados, pues, y hablamos de pecados, vamos a hablar de pecados ocultos, ¿sí? Pecados ocultos. Entonces eso va a ser un obstáculo para que Cristo Jesús no sea formado. Y si hablamos de pecado, ¿cuántos saben lo que es pecado? Todos sabemos y lo cada uno sabemos y hemos escuchado una y mil veces, pero para que menguemos también, para que nosotros menguemos y Cristo crezca, hay un pecado que ha atacado a los creyentes, voy a poner. Okay, hablando de creyentes, estamos hablando de todos aquellos que han recibido de Cristo Jesús. Y es a veces nuestro orgullo. Nuestro orgullo, hablando parte del pecado que no nos permite menguar, entonces el orgullo. El endurecer nuestro corazón. Y el orgullo no nos permite. Y queremos que a veces todas las cosas sean a nuestra manera y que nosotros tenemos toda la razón, pero debemos de aprender que no todo el tiempo tenemos la razón, debemos de aprender que también necesitamos ayuda, ¿sí? Eso es decir, permitir que Cristo siga formando en nosotros. Y estamos en un proceso, pero una de las cosas es el orgullo que muchas de las veces detiene el crecimiento del carácter de Cristo Jesús. Lo hizo con Amán. Ustedes han escuchado la historia de Amán, cuando Dios lo quería bendecir y él quería que fueran a su manera las cosas, y así obra Dios. Y a veces tenemos que quitarnos el orgullo y obedecer a Dios para que Dios obre. Así lo hizo con Amán. Amán quería que fuera a su manera, quería que las cosas fueran como él decía, como él quería, pero Dios dio orden y Dios decía, no, así es como me va a hacer, esta es la orden y así es como yo voy a bendecir. Entonces Amán tuvo que hacer su orgullo a un lado y permitir que Dios obrara. Y así es precisamente como Dios también obra en nosotros, que hacemos nuestro orgullo a un lado. ¿Cuántos tienen orgullo aquí? Seamos sinceros. En cuanto hay orgullo, a veces se nos quiere subir el orgullo, ¿no? Sí, a veces en nuestra naturaleza hay cierto orgullo, pero debemos de permitir, como hablamos al principio, por eso es la búsqueda de Dios, para que eso nos ayude a poder combatir el orgullo que pudiera haber en nuestras vidas, ¿sí? Como personas o como seres humanos. Y si hablamos más, podemos hablar más aquí le puse el orgullo, otra cosa también que nos puede estorbar. Algunas veces hemos hablado de esto, pero es importante que nosotros la entendamos, porque Dios quiere que las entendamos. La falta de perdón también. Eso no nos permite
que Cristo Jesús se forme el carácter de él, porque su carácter era de perdonar. Su carácter era, no voy a perdonar, pero te voy a odiar. Ese no era el carácter de Cristo. El carácter de Cristo los enseñó a perdonar, ¿sí? A quitar el orgullo y perdonar, ¿verdad? Pero también la falta de perdón nos puede estorbar para que Cristo Jesús crezca en nosotros y nosotros menguemos. Lo demás, le puse otras dos más, y son pecados que están o pueden estar o en la realidad se viven. En la realidad se viven. Hay que ser sinceros. A veces la hipocresía también. La hipocresía. A mí puede ver bien aquí así, y a lo mejor con este traje que se me ve bien, pero ¿quién soy yo de veras ante Dios? A veces nos puede hacer algo ver bien, pero en realidad lo que vale es lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Quiénes somos realmente delante de Dios? ¿Cómo ha crecido el carácter de Cristo Jesús en nosotros? Sí, eso es lo que vale ante Dios. ¿Sí? Eso es lo que vale. Pues por otro, la cosa que no nos va a permitir menguar sería, obviamente, que vivamos en mentiras. ¿Cómo vamos a menguar si somos unos mentirosos? Pura mentira. Va a ser imposible que estemos menguando ahí. Al contrario, vamos a estar metiendo más en pecado, pero en realidad, si nos damos cuenta y podemos hacer un lado lo que hemos hablado del pecado, y ahí es donde permitimos que Cristo Jesús crezca en nosotros menguemos. De otra manera es complicado y va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿verdad? Pero si permitimos que Dios, yo no sé usted si desea eso, pero de menguar y que Cristo Jesús siga creciendo más en nosotros, pero yo creo que todos como iglesia sí debemos de desear crecer en Cristo Jesús. ¿Sí? Crezcamos, Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. No que no hemos estado menguando, pero aún Dios creo que anhela más de nosotros. Con todo esto que les hablé, con todo esto Dios quiere que vivamos y disfrutemos una vida espiritual, saludable y comprometida con Él. Es todo lo que quiere Dios. De lo que hablamos, porque eso nos va a hacer espiritualmente saludables a cada uno de nosotros. De lo que les acabo de mencionar, que nos va a estorbar, que no nos permite. Si tú haces eso, vas a vivir una vida espiritual saludable. ¿Cuántos queremos vivir una vida saludable en Cristo Jesús? Yo creo que sí, también es el deseo de Dios. Que no nos aburramos, que no nos cansemos, sino al contrario, sea una bendición, sea un deseo el querer seguir creciendo en Cristo Jesús. Porque eso nos conviene, nos beneficia. Y por eso se habla la palabra de Dios para todos, para cada uno de nosotros. Lo mismo lo aplico todo esto para mi vida, para mi persona. Todo lo mismito y ya depende de mí, de mi deseo o de lo que yo quiero, lo que yo voy a decidir. Pero siempre creo que vamos a decidir por lo que Dios quiere que hagamos y que nos va a beneficiar. No monetariamente, sino espiritualmente, porque esto te va a beneficiar espiritualmente a ti y vamos a decirlo de esta manera y también a los que te rodean. Así de sencillo, solamente te va a beneficiar a ti y a los que te rodean. No hay más que decir eso, pero eso es la verdad, vivir una vida saludable en Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús dijo en una ocasión, y es lo que estamos hablando el día de hoy, vamos a conocer la verdad, la palabra de Dios, y esa verdad nos va a hacer libres a cada uno de nosotros. ¿Sí? La verdad de Cristo Jesús, la verdad, lo que Él ha enseñado, lo que nos ha dicho Él.
Juan 8:31 dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quién? A los judíos. Tú eres judío, yo no soy judío, pero hemos creído en Cristo Jesús. Dice, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. La verdad de su palabra nos va a hacer libre para todo lo que hemos mencionado anteriormente, y para que menguemos y Cristo siga creciendo en nosotros. A que no sé si se alegra por eso, pero tenemos que alegrarnos y darle gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí? Segundo punto dice, menguar en nuestras vidas tiene un costo o un precio que pagar en nuestra vida espiritual. Una vez más, menguar en nuestras vidas tiene un costo o precio que pagar en nuestra vida espiritual. Hay que pagar un precio. Hay cosas que le pertenecen a Dios, pero hay cosas que nos pertenecen a nosotros. Punto. Eso es sencillo. Ahora le puse aquí, tomar acción en nuestra vida espiritual. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar acción en nuestra vida espiritual si queremos menguar y que Cristo crezca en nosotros. No va a venir sin leer la Biblia, entonces no va a venir, así no va a venir las cosas, aunque para Dios no hay nada imposible, pero como dice uno, Dios conoce todo, Dios conoce todas las cosas y Dios lo ve todo, y en realidad así es, pero nosotros tenemos que tomar acción. Si no tomamos acción, te digo, podemos ser conformistas por el resto de nuestra vida y vivir una vida espiritual, una vida sin que nadie me moleste y nadie me diga. Así no es Dios, creo que Dios sí quiere trabajar en nosotros. Entonces, tomar acción de nuestra vida. Dice aquí enseguida, estamos hablando del segundo punto. Disminuir, hacernos chiquitos en la humanidad y que Jesucristo gobierne por medio de su Espíritu. Eso es igual también. Disminuir nuestra humanidad. O lo que estamos cometiendo, o lo que estamos haciendo mal, vamos a ponerlo de esa manera. Ante Dios y también ante el humano. Disminuir nuestra humanidad. Eso nos va a permitir crecer en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo va a empezar a gobernar aún más fuertes el Espíritu Santo. ¿Cuántos no nos conformamos el día de hoy en cómo estamos? Yo creo que ni uno se conforma. Yo creo que si le pregunto, va a decir yo quiero crecer más. Si yo le preguntara en esta tarde, usted iba a decir yo quiero crecer. Eso es lo que yo creo que iba a pensar usted, que usted quiere crecer más en Cristo Jesús, porque no me iba a responder, no, yo no quiero. Crezca usted, pastor. Crezca usted porque le falta mucho. No creo que me iba a decir, pero yo creo que el deseo sí es de decir, sí queremos. ¿Cuántos quieren? Yo creo que todos queremos. Y es también un deseo de Dios, ¿sí? Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues atraen el Espíritu y aquí jamás satisfacéis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es en contra del Espíritu y el Espíritu lo que es en contra de la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que queráis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disminuir a nuestra humanidad y dejar que el Espíritu Santo aún nos corrija o nos reprenda o nos redarguya. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le reprendió y le redarguyó? No me diga. Si dice hace un año, pero sí, yo creo que el Santo sí nos redarguye, nos reprende. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios en su oración, repréndeme, redargúyame si estoy haciendo algo en contra de lo que tú deseas? Y Dios nos reprendió, nos redarguye, sí, pero tenemos que hablar
darlo ante Dios. Ok. Ok. Dijimos que tiene un costo que pagar, tenemos que pagar un costo, un precio, ¿verdad? Ahora, hay cosas aquí que lo vamos a entender y son sencillas para usted. Por ejemplo, ¿cuál es el precio, cuál es el pago que yo debo de hacer para que eso suceda? Ser hombres y mujeres de oración y ayuno. Sí, a veces fallamos en eso. O la iglesia falla en eso. A veces la iglesia nada más quiere ir perdón la expresión, pero es la realidad, a ir a ser presente y bye bye, adiós. Ya no hay un compromiso sí va a haber, para el otro año va a haber ayuno y oración, entonces esperan a que venga el año para poder orar y el ayuno, que es muy bueno, que los queremos y todos nos metamos en esa unidad, en ese sentir del Espíritu Santo, de lo que va a suceder todo el año, pero antes de eso, creo que Dios anhela también eso hay que pagar un precio de eso, para eso nos va a hacer menguar, la oración nos va a hacer menguar, el ayuno nos va a hacer menguar. La otra cosa que puse aquí, obviamente creyentes que amen la palabra de Dios. Otro precio que pagar es comprometidos con Dios, a dar un buen testimonio también. ¿Sí? Estamos hablando verdad, estamos hablando verdad, estamos hablando la realidad, estamos hablando una vida que vivimos como seres humanos, pero que está involucrado en Dios. Y que podemos ver con los lentes de Dios, con los lentes espirituales, mirar las cosas, aunque sea humano, pero me pongo mis lentes espirituales para ver las cosas como Dios las ve. Y me refiero, porque somos seres humanos, me estoy refiriendo a eso. A ver las cosas como Dios las ve. Y no ver las cosas como yo las veo, en mi humanidad o en mi persona. Porque ahí fallamos mucho. Ahí podemos fallar, y quizás estemos fallando a Dios, pero cuando entendemos, Dios se manifiesta. La otra cosa es la corrección con amor y aceptar que cometimos un error. Cuando se nos corrige, ahora nos corrige. Era necesario para que no me menguara. Me corrigieron, me dolió. Me avergonzaron quizás, pero me hizo menguar. Pude reconocer, acepté la corrección. No, a mí nadie me va a corregir porque yo tengo la razón. Y yo sé, yo tengo 20, 30 años en el evangelio, que me enseñaron porque va comenzando y cosas de eso, pero no. Simplemente aceptar si cometimos un error, si cometimos un pecado, si algo que aceptar. A Dios. La otra es ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Debemos de seguir siendo enseñados e instruidos por la palabra de Dios, no solamente aquí en la predicación, sino con estudios, vamos a decir, a otro nivel, a otro más fuerte, ya no de leche, sino algo más sólido. Algo que nos mueva, porque si es leche, la lechita no, pero algo más duro que nos desafíe a hacer las cosas como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, algo que nos sacuda. Y la otra es servir a los demás. También eso es pagar un precio. Y aquí dice Mateo 20:28, de la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. ¿Quién es Cristo Jesús? Pero creo que cuando servimos a los demás, eso es parte de pagar el precio y menguar nosotros. Que a veces queremos que nomás se nos sirva a nosotros o a uno como persona, pero creo que
también Dios nos llamó a servir a los demás. Y todos podemos entender eso, y sería la iglesia, sería a las personas, pero también es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Ponte de pie en esta tarde. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ese es el reino de Dios, que no consiste en nuestra palabrería, sino en poder. Sí, cuando hacemos todas las cosas o podemos practicar lo que hemos hablado, ese es el poder de Dios. No es solamente de que lo digamos, sino que simplemente estemos comprometidos con nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para concluir y dar gracias a Dios por la palabra, dar gracias a Dios por el mensaje y pedirle a Dios que nos siga ayudando, ¿sí? En lo que necesitamos a crecer, en el carácter de Cristo Jesús, en lo que ya lo tenemos, gloria a Dios, porque eso ya está ahí. Pero quizás Dios a través de Cristo Jesús quiere crecer en otras áreas en tu vida, y nosotros vamos a pedirle en oración que Él permita que eso suceda en nuestras vidas y que no haya nada que nos estorbe, ningún obstáculo. Padre, así te damos las gracias, Señor, en esta tarde, en este momento, por la palabra, por el mensaje. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nosotros, sobre cada uno, Señor, de los jóvenes, los adultos, Señor, los que hemos llegado aquí a tu casa el día de hoy, que podamos entender ese compromiso, Señor, por amor a ti, Señor, y para el bien de nosotros, Señor, de nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, y pido, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada uno de los que hemos llegado, que bendigas sus mentes, que bendigas sus corazones, que bendigas la semilla que se ha hablado, Señor. Hoy no nos hemos parado, Señor, aquí solamente para perder el tiempo, Señor, o para cumplir un servicio más, Señor. Nos hemos parado aquí, Señor, creyendo que tú vas a hacer algo en nuestras vidas, que tú vas a traer cambios, que tú vas a traer transformación en nuestras vidas, aún en medio de todo lo que se vive el día de hoy. Queremos seguir creciendo, Señor, en ti, Señor, y que no lo vivamos, Señor, solamente como iglesia, Señor, como tu pueblo, no lo vivamos en palabras, Señor, sino que lo vivamos en lo que podamos, en el esfuerzo, en el sacrificio, en lo que tenemos que hacer, Señor. Y fortalécenos, Señor, fortalécenos para dar pasos, Señor, dar esos pasos de fe, dar esos pasos de cambio en cada uno de nuestras vidas, Señor, de los que estamos aquí, de los que nos ven, Señor. Te damos gracias, Señor, y así cerramos en bendición, que tu palabra, tu semilla, no se pierda, que el diablo no venga, Señor, a robarla, ni a poner dudas, Señor, ni a desconfiar, Señor, de tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra es fiel y verdadera, Dios. Así te damos gracias por que nos fortaleces, Señor, en tu espíritu, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Bendícenos, Señor, el resto, Señor, de la semana, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Ve tú con nosotros, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Está con nosotros, Dios, en todo lo que hagamos, Señor. Permítanos seguir, Señor, haciendo tu voluntad y ayúdanos, Señor, en las necesidades, en las luchas, en las batallas, en los obstáculos, confiando plenamente en ti, Señor. Y que tú quites miedos, temores, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y una vez más, permítanos seguir creciendo en ti, Señor, mientras tengamos vida, Señor, que podamos crecer en ti y en el carácter de Cristo, en el nombre de Jesús. Así cerramos en bendición, y el pueblo de Dios podemos decir completamente amén. Amén, sí. Amén. Glorificamos a Dios.